¿Qué tal? Muy buenos días. En este 10 de diciembre son las 11 de la mañana con un minuto. Empezamos en este close-up, este programa en el que semana a semana hablamos sobre un personaje, nos sumergimos, tratamos de aportar nuevos datos, nueva información que surjan alrededor de todo tipo de personas. De hecho, en esta ocasión vamos a tener un close-up muy especial. Vamos a hablar sobre un personaje cuyo legado perdura hasta el día de hoy, cuyo legado está más vivo que nunca. Un personaje que nace hace 87 años, un 12 de diciembre precisamente de 1938, en la comunidad El Porvenir, en Atoyac de Álvarez, allá en Guerrero. Hablo de Lucio Cabañas Barrientos, el maestro Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres, este campesino que es obligado, a este campesino, maestro, activista, defensor de todo tipo de causas, que es obligado a tomar las armas, a luchar precisamente por el olvido que existía en ese Guerrero. En algunas zonas de hecho aún persiste, y es obligado precisamente a tomar las armas para luchar en busca de mejores condiciones. Vamos a hablar sobre Lucio Cabañas Barrientos, sus primeros años de vida, cómo ingresa allá a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa, en Guerrero, cómo se va involucrando cada vez más en todo tipo de luchas contra talamontes, buscando siempre apoyar a sus comunidades, hasta el momento en que precisamente se da una matanza que le obliga a tomar las armas, a formar el Partido de los Pobres, a tener este brazo armado guerrillero, en el cual empieza cada vez más a generar conciencia en ciertas comunidades, de ahí del propio Guerrero, hasta que es asesinado un 2 de diciembre de 1974 a sus 35 años. Sobre este personaje es el que vamos a hablar. Para ello, en esta ocasión pude platicar con Micaela Cabañas, su hija, y también con un investigador de la UNAM, Francisco Ávila Coronel, quien tiene un libro bastante puntual sobre el Partido de los Pobres y sobre Lucio Cabañas. Sin más, vayamos a este primer close-up en el cual abordaremos los primeros años de vida de Lucio Cabañas Barrientos. Un joven llamado Lucio. Dice un corrido en voz de Pablo Cabañas, el hermano de Lucio Cabañas, el luchador social asesinado hace 51 años. Lucio Cabañas no era guerrillero, fue un maestro de muy noble corazón, que al ver hambre al pueblo prisionero, hizo el llamado y se ofendió el patrón. El abogar por los pobres es pecado, un cruel imperio romano en mi nación, un cacicazgo de César impregnado, con un sistema de diabólica ambición. Son la ignorancia y el hambre dos puñales, con que asesinan al derecho y la razón. Así el gobierno sangró los ideales del gran Cabañas que luchó por la nación. Lucio Cabañas creció después de muerto, va renaciendo en cada corazón. Sus ideales germinan el cimiento para los pobres de humilde condición. Lucio Cabañas Barrientos nació el 12 de diciembre de 1938 en la comunidad El Porvenir de Atoyac, en Guerrero. Nació en un ambiente marcado por la violencia social y la lucha agraria, como expone el investigador Francisco Ávila Coronel en su tesis doctoral Historia Social de la Guerrilla del Partido de los Pobres. Su linaje paterno, el de Lucio Cabañas, se remonta a Pablo Cabañas Macedo, quien fue un general zapatista que luchó hasta 1916 y cuya figura fue determinante para el joven Lucio. La vida de Lucio Cabañas estuvo marcada por el conflicto familiar desde temprana edad. Su madre, Rafaela Gervasio Barrientos, fue raptada por el padre de Lucio, Cesario Cabañas Iturio, hijo de Pablo Cabañas Macedo. Eso ocurrió en noviembre de 1934. Después
de un pleito en 1945, Cesáreo acusó a Rafaela de adulterio, la agredió y le quitó sus 3 hijos, Facunda, Lucio y Pablo. Es lo que narra Francisco Ávila Coronel. Tras la separación, Lucio fue criado por su abuela paterna, Aldegunda, y su tía Marciana. La infancia de Lucio se vio truncada en marzo de 1950, cuando su padre, Cesario Cabañas, es asesinado a balazos por un comandante de policía en venganza por un altercado personal. Este suceso deja a Lucio y sus hermanos en la miseria, obligándolos a trabajar como peones, ya que su tía, con quien vivía, su tía Marciana, había vendido la huerta que les había dejado su padre Cesario. Pablo, el hermano menor de Lucio, relató hace un par de años al programa La Noche que no acaba de Radio Educación cómo tuvieron una crianza bastante difícil, pero sostuvo, cada quien sabe lo que lleva en el costal, y empezamos a estudiar. Recuerda que desde niño Lucio siempre se preocupaba por los demás, y cito textualmente, platicábamos allá en la milpa, y platicábamos algunas cosas, cortando el zacate, limpiando las palmas, limpiando las huertas de café, y platicábamos algunas cosas que decía él, que porque había gente que tenía más dinero que otros, que quién sabe qué era lo que estaba pasando, porque no entendíamos por qué unos tenían más y otros teníamos menos. En ese sentido, Pablo Cabañas narró que Lucio siempre fue una persona que se preocupó por los demás. Ella venía así, relató en esta entrevista, ya era así, y digo, no lo entendieron los gobiernos, por eso hicieron su terrorismo de Estado, por eso han matado tanta gente. Eso fue lo que recibimos por la incomprensión de los gobiernos al cariño de Lucio. Relata en relación a todos los atropellos, todas las represalias, asesinatos, secuestros, desapariciones que emprendió el gobierno mexicano, para cazar en su momento a quien fuera uno de los principales rostros de la guerrilla en tierra guerrerense. A los 17 años, en octubre de 1954, Lucio Cabañas escapa de la casa de su tía para ir a Tixtla, allá todavía en Guerrero, con la aspiración de inscribirse en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Buscaba ser un hombre de provecho, de acuerdo con los diferentes testimonios que recopila el investigador Ávila Coronel. Durante sus estudios primarios, Cabañas hace amistad con un seminarista que lo introduce a las enseñanzas de la Biblia, lo cual influye en cierta manera más que nada en las ideas del humanismo y el amor al prójimo, no más allá. Aunque la Normal de Ayotzinapa no tenía una ideología socialista predominante, Lucio, influenciado por su abuelo zapatista y por figuras históricas como Pancho Villa y Emiliano Zapata, comenzó a sobresalir como líder estudiantil. Entre 1961 y 1963 fue elegido secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, lo que le permitió establecer contactos a nivel nacional. En 1963, Lucio Cabañas regresa a su región como profesor rural en la Escuela Plan de Ayala en Mexcaltepec, allá en Atoyac, con la intención de organizar la lucha agraria. Su trabajo político se consolida en la ciudad a principios de 1964, integrándose a la primera cédula del Partido Comunista Mexicano. Su liderazgo unifica demandas estudiantiles, magisteriales y agrarias. Un evento que marcó su destino fue el asesinato de su padrastro, Juan Serafín, que fue ejecutado por la policía montada en noviembre de 1957. Este crimen, sumado al asesinato de su padre biológico, Cesario Cabañas, también por un policía a sueldo, se convierte en el agravio personal que lo impulsa a convertirse en un luchador social. Pues bien, ahí tiene este primer close-up sobre los primeros años de vida del maestro Lucio Cabañas Barrientos. Vamos a ver en estas 2 entrevistas que les vamos a pasar a continuación un fragmento de la plática que tuvimos con Micaela Cabañas, las implicaciones de ser hija de una figura como Lucio Cabañas, la persecución que vivió su familia, aún cuando el profesor ya había sido asesinado,
todo lo que ella tuvo que vivir en crecer siendo un padre, todas estas cuestiones, ella nos las comparte en esta entrevista y al mismo tiempo vamos a dejar correr la otra entrevista con el investigador Francisco Ávila Coronel, ya entrando a detalle las implicaciones, la figura de lo que implica el profesor, el luchador Lucio Cabañas Barrientos. Vamos a verlas, estos dos fragmentos de estas dos entrevistas y regresamos. Primero, como hija, para mí siempre digo que es un orgullo llevar entre mis venas la sangre de esa persona que hizo mucho, que dejó mucho y que además luchó por muchos. Y pues la necesidad de tener un papá durante mi niñez, yo preguntaba a mi mamá quién era, quién fue, porque pues bueno, en un principio yo ni siquiera llevaba los apellidos de mi papá, o sea, era una cuestión de que yo era hermana de mi mamá y bueno, no entendía eso, o sea, definitivamente yo crecí sin una figura paterna, crecí sabiendo que mi papá había muerto, ya que me pusieron el apellido Cabañas y que veía yo que decía Lucio Cabañas ahí en mi acta de nacimiento, pues preguntaba a mi mamá de que quién era él y ella solamente decía está muerto y no, ella no hablaba, nunca habló, de hecho mi mamá nunca habló directamente conmigo como todo lo que vivió allá en la sierra con él, todo ese idilio pues amoroso y todo eso, ¿no? Ya fue en los últimos años que antes de que ella muriera, que ella me comentó algunas cosas, algunas cosas. Yo, de hecho, cuando le hicieron una entrevista en la revista Proceso, yo estaba frente a ella y yo estaba admiradísima de todo lo que le estaba diciendo a una reportera. Y yo le dije, mamá, eso nunca me lo has contado a mí. Ella como que me miraba con pena, porque pues yo creo que fue una etapa de su vida muy bonita y a la vez dolorosa, porque por eso no hablaba de eso, por eso no, ella no me lo decía a mí precisamente. Cuando yo supe de todo lo que pasó entrando al campo militar, de cómo abusaron de ella, de cómo, o sea, a mí me horrorizó, pero yo lo escuché en una grabación, ni siquiera lo escuché así frente a frente con ella, o sea, que ella se atreviera a contarme eso a mí. Eso no lo hizo nunca. Yo lo escuché en una grabación de voz, que alguien le tomó, por parte de la FEMOX y definitivamente ha sido, yo creo que una de las cosas que más me ha dolido fue escuchar eso, de cómo entró ahí, de cómo Acosta Chaparro hacía muchas cosas con nosotros y no nada más él, o sea, también otros que estaban ahí presentes. Ya tenían cercado a Lucio, Lucio ya no estaba, mi papá ya no estaba, y ellos seguían hostigándola y abusando de ella de una manera pues denigrante, ¿no? Yo creo que no se merecía eso, ella era una niña. Mi mamá salió siendo una adolescente del campo militar, todavía tenía 17 años cuando salió de ahí. Y todo eso lo tuvo que pasar, pues tuvo que pasar muchas cosas horribles y ahora entiendo que ella no quería hablar porque precisamente le causaba mucho dolor y por eso callarse durante tantos años, pues fue la medida de recuperación, yo creo, para ella. Y pues Lucio es y seguirá siendo el gran ícono de lucha, el gran ejemplo de maestros, de gente que desea el bienestar para los demás y de gente progresista y consciente de todo lo que hay que hacer todavía por nuestro estado y por nuestro país. Él, su lucha por eso nunca va a ser olvidada, porque él sí conectaba su mente con su corazón a luchar por los demás. Estuvo dispuesto a dejar a su familia, a dejar todo lo que él amaba para luchar por los demás, por el pueblo. Entonces, por eso va a ser siempre recordado. Lucio, pues es un maestro que lo que busca es
y con lo que sueña es con la democracia, ¿no? Con democratizar todos estos espacios que van desde el ámbito municipal hasta el ámbito educativo y el ámbito agrario. Y justamente estos tres elementos son los ámbitos en donde Lucio Cabañas se desarrolla. Primero, como dirigente en Ayotzinapa, después, como dirigente magisterial, cuando ya llega como maestro a Toyac, pero al mismo tiempo, en cuanto empieza a desempeñarse como dirigente magisterial, él se integra al movimiento agrario y también se integra al movimiento, digamos, comunista, ¿no? Hacia 1964, Lucio entra al Partido Comunista, a la célula, es fundador de la célula de la Juventud Comunista, que un año después se vuelve ya no de la juventud, no solo de la juventud, sino empieza a ver una célula del Partido Comunista en Atoyac, hacia 1965, ¿no? Entonces, en Lucio hay eh, una persistente decisión de mantenerse por la vía democrática, por la vía pacífica. Lucio no era un hombre de armas, ni era un hombre violento, ni era una persona que soñara con tomar las armas y enfrentarse con el gobierno, ¿no? Sin embargo, había la complejidad de este personaje frente a esa decisión de pacificar a las comunidades. También hay un contexto violento, ¿no? Que de alguna manera, en términos históricos, se concibe como una serie de determinantes que no le, que no le dan otra posibilidad, que no le dan otra opción más que la autodefensa, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con el proceso de la lucha de las escuelas primarias en este proceso de democratizarlas, de combatir cosas tan elementales como que no se cobren cuotas y que esto no sirva como un mecanismo de exclusión para los hijos de los campesinos más humildes, que no lleven uniformes, ¿no? Que puedan ir con guaraches, ¿no? Que no se les imponga que las cooperativas les vendan alimentos caros y que sea negocio de la directora. Cosas básicas. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, a Rodolfo Salas, al Dr. Master of Puppets. Aquí nos pregunta Dimitri, les falta mencionar la formación del Partido de los Pobres. Precisamente sobre eso vamos a platicar en este segundo close-up. Lucio Cabañas, cómo empieza a involucrarse desde siendo maestro en distintas causas, en distintos aspectos, movimientos, particularmente en relación al Partido de los Pobres, cómo se detona todo esto a raíz de la matanza de Atoya, que lo obliga, lo orilla a tomar las armas, ya que había optado por otros caminos. En estos caminos no, al igual que le sucede a Genaro Vázquez Rojas, no logran ser escuchados por esas autoridades, por esos gobiernos que prefieren atender los reclamos de los caciques, y es así como da paso a este Partido de los Pobres. Vamos a ver este segundo close-up y regresamos para hablar sobre las otras partes de las entrevistas con Micaela Cabañas y con el investigador Francisco Ávila Coronel. Vamos a verlo. Lucio, el maestro. Para 1960 el liderazgo de Lucio Cabañas ya era nacional. El joven que gustaba de sintonizar las transmisiones radiales emitidas por la Cuba revolucionaria había sido electo como directivo de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, narra Laura Castellanos en su libro México Armado. Al mismo tiempo que se inicia como maestro rural, Cabañas tiene un activismo contra los talabosques y funda la Central Campesina Independiente Regional, donde participa con Genaro Vázquez Rojas en el movimiento revolucionario del magisterio encabezado por el mítico Ton Salazar y en la Asociación Cívica Guerrerense, que en 1961 provoca la caída de Raúl Caballero Aburto como gobernador de Guerrero tras una matanza en Chilpancingo, de acuerdo a lo relatado por los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez. No obstante, fue la masacre de Atoyac,
ocurrida el 18 de mayo de 1967 en la Plaza Cívica, un evento definitorio que impulsa la lucha armada del Partido de los Pobres. La matanza tiene lugar en un contexto de polarización social en el que el movimiento popular era identificado como el Partido de los Pobres y el Partido Revolucionario Institucional, el partido del gobierno en ese entonces, como el Partido de los Ricos. La cosmovisión de los campesinos asociaba la humildad con la bondad y la opulencia con la maldad. Pese a ello, refiere la periodista Laura Castellanos, Lucio, por lo menos abiertamente, no quería tomar las armas. Como militante del Partido Comunista Mexicano, rechazaba que en México hubiera las condiciones para una actividad guerrillera. Por eso, al igual que Genaro Vázquez, había participado en varios momentos y espacios políticos más combativos de la época, como el movimiento magisterial. Este hombre generoso, formal, ocurrente, enérgico con los cercanos, siempre buscaba conciliar sus propuestas. Recuerda cómo había egresado de su formación como maestro de educación primaria. La escuela en la que impartió clases estaba en Mezcaltepec, allá en Atoyac. Ahí libró una batalla exitosa contra el aserradero que explotaba la madera de la zona costera y luego fue trasladado a la Escuela Modesto G. Alarcón en la cabecera municipal. En 1966, de acuerdo con este mismo relato de México Armado, un allegado de la guerrilla chihuahuense de Arturo Gámez lo busca. Bajo el nombre de Movimiento 23 de Septiembre pretendían establecer una zona de operaciones en Atoyac. Él, Lucio Cabañas, niega involucrarse, como relata un integrante de la entonces incipiente organización a la periodista Laura Castellanos. Y es textual: parecía una gente lúcida, conocedora de la política nacional, de la lucha de los campesinos, de los maestros, de los estudiantes, mesurado, prudente, buscando resolver los problemas y no buscar la confrontación. Prueba de ello es que cuando nosotros hablamos con él en varias ocasiones en la Ciudad de México y en Guerrero, él no caía a nuestra propuesta. Todo cambia el 18 de mayo de 1967, esa fecha. Un grupo de aproximadamente 100 personas se congrega para protestar con demandas estudiantiles, magisteriales y agrarias. El profesor Lucio Cabañas Barrientos, el líder más visible, anuncia el aplazamiento de un mitin y denuncia la presencia policial, incluso mofándose de la policía motorizada. El jefe de la policía judicial, Enrique Castro Arellano, reacciona intentando asesinarlo y abrirse paso con disparos. Los madres de familia protegieron a Cabañas con sus rebozos. La agresión escaló a una balacera que resultó en la muerte de varios campesinos, incluidos Regino Rosales, Crescenciano Castro, Prisciliano Telles, Arcadio Martínez e Isabel Gómez, una mujer embarazada, es lo que relata el investigador Ávila Coronel. La matanza causa una profunda indignación colectiva. Los líderes del movimiento acusan públicamente a los caciques más adinerados de la región de ser los autores intelectuales de la masacre, alegando que habían pagado a la policía para llevar a cabo la represión y asesinar a Lucio Cabañas. Es entonces que Lucio decide tomar las armas. Cuando estudió para maestro y durante su estancia en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista Mexicano, había conocido las experiencias guerrilleras que desde fines de los 50 prosperaban en América Latina. Estas, más que la posición del gobierno, provocaban levantamientos e insurrecciones con una amplia base de apoyo popular. Él decide crear una guerrilla que posteriormente se convertirá en un ejército del pueblo capaz, a su vez, de integrar un partido político, señala Laura Castellanos. De esta manera se da la tarea de recorrer ejido por ejido, comunidad por comunidad. Proponía en cada una de estas reuniones la necesidad de sumarse a la lucha política, pero también de crear comités armados de autodefensas. En esta primera fase, su tarea fue de politización para crear lo que llamaría el Partido de los Pobres y la creación de su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. La matanza de Atoyac fue en ese sentido un punto de inflexión, concuerdan todos en eso, que provocó la intensificación de la campaña militar para aniquilar las organizaciones subversivas, forzando a Genaro Vázquez, sí, pero también a Lucio Cabañas a operar en la clandestinidad. La represión del Estado en Atoyac, en Chilpancingo, fue tan intensa que el Partido de los Pobres
planea operaciones en esa región debido a la situación. Llega a ser Atoyac considerado el primer punto de control en el conflicto y el gobierno lo señala por su responsabilidad en la masacre. En esta otra parte de la entrevista que tuvimos con Micaela Cabañas y con el investigador Francisco Ávila Coronel, vamos a hablar sobre la huella, el legado. Micaela nos comparte esta manera desinteresada por ayudar, arropar, aconsejar a quienes menos tenían, una característica que coinciden todos a quienes conocieron al profesor Lucio Cabañas Barrientos, mientras que Francisco Ávila Coronel nos va a platicar sobre la complejidad del personaje, particularmente la influencia que tiene de su abuelo, este luchador zapatista que se vuelve un modelo a seguir en esta reivindicación de los desposeídos, de esta lucha de los más pobres, estos cuestionamientos que se hace de alguna manera desde muy joven Lucio Cabañas, que la llevan a ir configurando este pensamiento, este reclamo de justicia a una de las zonas más abandonadas del país, Guerrero, en estas zonas. Es a partir de estos dos testimonios que podemos ir recuperando desde el lado de su hija esa huella tanto en la comunidad como en las propias familias, y a partir de Francisco Ávila esta cuestión ya más social, este impacto que tiene y que persiste a la fecha. Cuestiones importantes, no lo había mencionado y es importante remarcarlo en un contexto en el que el gobierno de Guerrero de Evelyn Salgado, un gobierno emanado de la izquierda, llegado ahí en la izquierda, ha preferido rendir homenaje a Rubén Figueroa, este violador, asesino, criminal, que gobernó Guerrero precisamente y que fue el que dio casa a Lucio Cabañas Barrientos. Han preferido eso en vez de rendir homenaje a este personaje. El año pasado, en la conmemoración de los 50 años de su asesinato, eso también nos comparte Micaela Cabañas, el gobierno de Guerrero básicamente hizo oídos sordos a esta petición de celebrar todo el legado de este personaje. Una vez mencionado esto, lo dejo con esta segunda parte de las entrevistas que les preparamos para ustedes. Pues sí, definitivamente la marca, la huella que dejó el maestro Lucio, la lucha desinteresada por ayudar, por arropar, por aconsejar a los que menos tienen, por yo sé que mi padre empezó primeramente sufriendo mucho y siendo un niño que sufrió bastante, que le tocó pues de todo, hambre, frío, muchas carencias, amor por parte de sus papás, porque pues sus papás se separaron, su papá murió y él tuvo que ir pues estar de encargado, se puede decir, con sus familiares, pero no es lo mismo tener tu mamá y tu papá, ¿no? Entonces le tocó mucho de eso y quizás eso lo ennobleció mucho más e hizo que él fuera muy consecuente y también muy que se pusiera en los zapatos de los demás para cuando le contaban sus cosas, sus problemáticas. Él fue un gran consejero. Yo siempre digo que en cuanto veía el sufrimiento, veía algo que no estaba bien, inmediatamente trataba de organizar, de aconsejar, y así fue como se formaron varios grupos de campesinos, varios grupos en contra de los talamontes. O sea, él no nada más defendía los derechos de los más vulnerables, también defendía la tierra, el agua, la naturaleza, y por eso como le decía, va a ser recordado siempre porque él, pues, era un gran luchador y también un gran defensor de los derechos humanos, ¿no? En aquel entonces, cuando no existía ninguna institución aquí en México que se preocupara por los derechos humanos, él y otros muchos ya lo eran, ya defendían. Y pues, a decir verdad que su legado seguirá siempre vigente. Él dejó un ideario que sigue vigente, que nosotros
como familiares, como organizaciones, lo vamos a rescatar y lo vamos a seguir pregonando porque ese ideario se está muy actualizado a la fecha. Todavía mi papá en ese diario decía en un punto que debía de haber igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, estamos hablando de los setentas y decimos, ah, pero él ya pensaba en esa igualdad que apenas en este tiempo se está empezando a ver realmente. Y entonces decimos que era un visionario también cuando nosotros analizamos el ideario y tratamos de adoctrinarlo. Él hablaba de educación para todos y para todas que fuera gratuita. Y pues después de muchos años, los libros empezaron a ser gratuitos. Tu servidora, yo no tuve la oportunidad en secundaria de tener un libro, porque mi mamá no tenía para comprarlos. Entonces ahora los libros se les dan a los muchachos. Entonces era un gran logro visionario que él traía desde hace mucho. Y lo que más nosotros necesitamos, sí son hombres y mujeres que sigan limpios de mente, de corazón y que hagan cosas y que quieran pues el bienestar para el pueblo. Principalmente pensamos en nuestros gobernantes, porque las personas que van a gobernar saben que tienen un gran compromiso con la gente. O sea, no van a servir a la gente, entonces se van a servir ellos mismos y entonces crece tu disyuntiva, pero necesitamos nosotros, cuando vayamos a votar por alguien, cuando vayamos a elegir a una persona que sí nos represente y que sí se preocupe por todo lo que está ocurriendo, pues, que sea un gobierno de a de veras, que sea un verdadero servidor público, pues, y que le preocupen las causas, ¿no? A nuestros gobernantes, a nuestros representantes. Y así poco a poco ir abatiendo la desigualdad, la pobreza y la corrupción, que es parte fundamental desde que los gobiernos anteriores la implementaron, ¿no? La corrupción, o sea, como esa famosa frase que a mí me choca y me fastidia, que el que no tranza no avanza, es horrible, o sea, pero finalmente alguien, el que la inventó, el que la dijo, sabía que pues eso sucede, ¿no? En todos los ámbitos, en todos, ¿eh? No hay ningún ámbito donde no esté eso y nosotros debemos de seguir impulsando para limpiar eso, para que la mentalidad cambie, para que sepamos que los que servimos, los que estamos en una institución, tenemos que servir de la manera correcta, de la manera empática a la gente. Y entonces sí, por supuesto, ojalá hubiera más Lucios, ojalá hubiera muchos más Genaros, muchos más compañeros que también se han ido, no los nombro porque no quiero dejar a nadie fuera, pero muchos han muerto en esa lucha, ¿no? Porque les estorban a los gobiernos entrantes o a los gobiernos y los mandan desaparecer y así. No queremos eso, queremos una vida, un pueblo, un país justo. Lucio, desde entonces, esta es la complejidad de este personaje, un maestro que no quería violentarse, pero que al mismo tiempo tiene una herencia, tiene un mandato de sus ancestros, tiene un ejemplo y también tiene esa vertiente de la violencia social que, 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 que él empieza a encarnar como líder. Es decir, cuando hay una afrenta hacia el pueblo, debe haber una defensa. Y no defender al pueblo como dirigente, huir, esa es una falta de honor, ¿no? Entonces, para Lucio hay ese mandato. Esto es un poco la interpretación que yo trato de demostrar en mi libro, que es, digamos, ya la publicación de mi tesis doctoral, en la que hay este mandato que tiene que ver con todo este contexto simbólico, cultural, en donde Lucio no podía negarse a, pues así como lo dicen algunos de sus comunicados, a vengar a los caídos, ¿no? Ese es un asunto, aunque a los compañeros de sobrevivientes de la guerrilla del Partido de los Pobres han sido enfáticos en decir que el levantamiento no se dio por venganza,
hay un elemento subjetivo, ¿no? En los propios comunicados que nos refiere a estos códigos populares, que tiene que ver con la justicia por propia mano, con el ojo por ojo, pero que finalmente el trasfondo más importante era que ese Lucio tenía la herencia de su abuelo agrarista, Pablo Cabañas, de quien hasta ahorita no había nombrado, pero que es un personaje fundamental porque Lucio crece con las historias de su abuelo, ¿no? Crece con estas historias de lucha, crece además escuchando a muchas de las personas que lo conocieron, ¿no? Su abuelo, después mucho antes de que se hiciera el reparto agrario, tuvo que huir a la Ciudad de México y nunca más volvió a su pueblo natal de Atoyac. Y esto tenía que ver con que era mejor irse del pueblo que volver y que te maten, ¿no? Esto es algo que también se vive, ¿no? Y bueno, ese ejemplo del abuelo es un mandato muy importante que en Lucio también pesa. Para Lucio hay esta necesidad de usar la autodefensa y las armas para enfrentarse por un proyecto democrático y que apoyara todas las luchas sociales. Hasta todavía en 1974 lo que podemos vislumbrar en Lucio es la intención de que la guerrilla incida como apoyo para los sindicatos, que la guerrilla sirva como un elemento, y si uno lee el programa, lo que es el programa político del Partido de los Pobres, ¿no? El primero que Lucio lo redacta, y después todavía el que redacta Carmelo Cortés, sin la autorización de Lucio, ¿no? Pero que finalmente se queda como un programa, ¿no? Son consignas que no se salen de la Constitución de 1917, ¿no? O sea, el Partido de los Pobres prácticamente lo que está buscando es que el pacto emanado de la Revolución Mexicana se respete, que los derechos laborales se respeten. Y por otro lado, pues hay la intención de una revolución socialista, pero que Lucio la entiende muy a su manera, ¿no? Justamente por este entendimiento de la revolución, más en claves agraristas, es por eso que Lucio no se entiende con los de la Liga Comunista 23 de septiembre, con los guerrilleros comunistas, socialistas, precisamente pues porque hay una concepción de la revolución muy diferente, ¿no? De lo que debiera considerarse como un movimiento social y cuál es ese programa que se busca lograr, que para Lucio tiene una dimensión muy local en términos de una democracia y justicia social, más en el marco de lo que sería una reforma agraria o una reforma democrática, ¿no? Muchas gracias por seguir acompañándonos en este close-up. Yo sé que ha sido más largo de lo común, teníamos bastante información, entrevistados y demás. Le invito a dejar su like, como dice Rodolfo Salas, si no lo ha hecho, y a suscribirse a este canal de Sin embargo al aire, al igual que al Estudio B de Sin embargo al aire. Pasemos a este tercer y último close-up, en el cual hablaremos de ya Lucio Cabañas Barrientos metido en la guerrilla, cuando conoce a su esposa, cuando secuestran al senador Rubén Figueroa, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Guerrero. Se reúnen con él, Figueroa había buscado una reunión con Lucio Cabañas. La intención era básicamente comprarlo y que dejara el movimiento que estaba haciendo. Evidentemente no sucede así. Sin embargo, esta medida audaz de Lucio Cabañas de secuestrar a Rubén Figueroa para que se liberaran a todos los presos políticos en el estado lleva a una cacería despiadada. Incluso en el libro Izquierda de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela hay un episodio en el que recuerdan cómo Fritz Glockner revela que es el propio, en entrevista a Luis Echeverría Álvarez, y el propio Luis Echeverría Álvarez es el que
confiesa que él había ordenado precisamente el asesinato de Lucio Cabañas Barrientos, algo que ocurre el 2 de diciembre de 1974 en Tepecpan de Galeana. Bueno, sobre esto vamos a hablar en este tercer y último close-up. Vamos a verlo y regresamos. Lucio Cabañas, el guerrillero. Lucio Cabañas Barrientos es conocido como una de las figuras más importantes de la guerrilla mexicana junto a Genaro Vázquez Rojas. José Natividad Rosales expone en su libro ¿Quién es Lucio Cabañas? Cómo su lucha armada tenía como objetivo derrocar a los ricos y formar un gobierno de campesinos y obreros. Con este fin funda precisamente el Partido de los Pobres y su brazo político militar, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Dentro de esta estructura, Cabañas aglutina a guerrilleros, simpatizantes, a personas de todo tipo, a campesinos propios que buscan formar parte de este levantamiento social. Armando Bartra expone en su obra Guerrero Bronco campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande como la emergencia de Cabañas no fue una invención y voluntarista, sino un reflejo social de profundas raíces históricas que demostró que el camino electoral no resuelve sus problemas. Este movimiento, indica Bartra, fue una mixtura de tradición y modernidad, incorporando ideas guevaristas de foco guerrillero con la rica tradición insurrección local. Cabañas mismo relató cómo tuvo que educar a la base social, pues al principio la gente creía que solamente con un levantamiento armado como el que hizo Vidales y ayudados por algún general se podía hacer la guerra. Tras años de organización, la brigada se convirtió en la mayor guerrilla de base campesina en México desde los años 20 y llegó a tener un pequeño ejército de 100 hombres apoyados por brigadas de apoyo. En noviembre de 1973, Lucio Cabañas conoce a una joven en el poblado de Cenas Rosas, Isabel Anaya Nava, quien tenía 20 años menos que él. Relata Laura Castellanos al respecto. Era alta, de tez blanca, ojos verdes y finas facciones. Ella le correspondió de inmediato. El líder subversivo sometió a votación de la asamblea el ingreso de Isabel al Partido de los Pobres. Fue aceptada y el nombre de guerra que se le dio fue el de Carmelita. Carmelita está a lo largo de 5 meses con la guerrilla hasta que resulta embarazada. El propio Lucio con todo dolor pues le pide que salga de la sierra, la manda a vivir a Acapulco con su madre y realmente nunca conoce a su hija Micaela Cabañas. La respuesta del gobierno a la insurrección fue doble. Por un lado, una represión brutal. Bartra señala que el ejército desplegó más de 24,000 soldados en Guerrero hacia 1971, lo que se traduce en la ocupación militar de la Costa Grande. Esta ocupación implica prácticas de tierra arrasada, tortura y el fenómeno de los secuestros no aclarados, donde los desaparecidos eran supuestamente arrojados al mar desde helicópteros. De hecho, hay evidencia de estos vuelos de la muerte y ya han sido confirmados por las propias autoridades mediante documentación, más bien que se abrieron los archivos y ahí distintos colectivos han corroborado esta práctica de tortura realizada en esos años. El gobierno en ese entonces del presidente Luis Echeverría Álvarez intenta enfriarle el agua a la guerrilla mediante el desarrollo, el asistencialismo, implementando el Plan Desarrollo Integral del Estado de Guerrero en 1972, escribe Bartra. Se inyectan recursos para caminos, hospitales y crucialmente para la intervención del Estado en la agricultura a través de instituciones. Lucio Cabañas percibe esta estrategia como un intento de cooptación e ironizando dicen, Echeverría ya se volvió bueno, pues ya nos dieron carretitas, tiendas con azupo, e institutos del café y crédito y otras cosas. Bueno, pues ya que deje de luchar Lucio, es lo que se reseña en este libro Guerrero Bronco. No obstante, una decisión audaz de Lucio Cabañas marcará el principio del fin de la guerrilla por él encabezada, el secuestro del senador Rubén Figueroa, quien era candidato del PRI a la gobernatura de Guerrero. Esto ocurre el 30 de mayo de 1974. Es secuestrado después de una reunión en la que acuerdan
La guerrilla lo va llevando por parajes, llegan a un lugar determinado. Figueroa había querido reunirse con Lucio Cabañas, se reúnen y una vez terminada la conversación se le informa, y después de haber pasado la noche se le informa pues que está siendo secuestrado por la guerrilla. La principal demanda era la liberación de todos los presos políticos. En esa reunión, de acuerdo a distintos relatos, Figueroa lo que le expone, promete, son tierras, recursos, prácticamente trata de comprar a Lucio Cabañas, él lo rechaza todo y por contrario lo secuestran con la demanda de que se liberen a todos los presos políticos. En respuesta al plagio, el ejército mexicano despliega una campaña militar en todo el estado para rescatar a este político, que finalmente es liberado 4 meses después, el 8 de septiembre, tras un enfrentamiento que deja 23 guerrilleros muertos y un soldado. Todo ello se complicará aún más cuando las autoridades van a la casa de Lucio Cabañas. De hecho, este secuestro provoca una respuesta militar masiva y sin precedentes. El ejército implementa estrategias del terrorismo de Estado, con miles de soldados, helicópteros y bombardeos, aislando y desplazando comunidades enteras para cortar el apoyo logístico de la guerrilla. En noviembre de 1974, la inteligencia militar captura a la madre de Lucio, Rafaela Gervasio, y a su pareja Isabel Ayala, así como a su hija recién nacida, Micaela Cabañas, quienes son torturadas y desaparecidas en campo militar número 1. La propia Micaela Cabañas ha relatado cómo su madre es abusada por el propio Rubén Figueroa y cómo ella es torturada por pues es torturada en este campo militar. Siendo una recién nacida, se le coloca un arma en la cabeza. Lucio Cabañas muere el 2 de diciembre, es asesinado el 2 de diciembre de 1974, acorralado por militares en la sierra de Tecma de Galeana, marcando la desarticulación del movimiento armado. Su muerte es percibida por él mismo, lo había dicho, como el cumplimiento de su compromiso de morir luchando por la justicia. En esta última parte de la entrevista con Micaela Cabañas ella nos platica de precisamente cómo se dio, cómo ha pasado un mes de este tributo que rindieron a Rubén Figueroa, cómo no ha habido disculpas. Nos platica de lo ocurrido hace un año cuando la Secretaría de Cultura del Gobierno de Guerrero no hace nada para llevar a cabo una conmemoración por el 50 aniversario luctuoso del profesor Lucio Cabañas Barrientos. Platica sobre la necesidad de que gobiernos que se dicen de izquierda o que están en esa posición, precisamente por la lucha de personajes como Lucio Cabañas Barrientos, el propio Genaro Vázquez, Otón Salazar, y puede ser una lista interminable, hablando ya puntualmente de Guerrero, pues es importante, dice, que no olviden de dónde viene toda la lucha. Y sobre eso nos platica Micaela Cabañas, y por su parte Francisco Ávila Coronel, el investigador doctor de Historia por la UNAM, nos platica sobre el papel, el trabajo que tuvo Lucio Cabañas en estas conciliaciones, el trabajo que tuvo las comunidades, la manera en que trabajaba, su visión agrarista, su visión de justicia. Esto sería el último fragmento de ambas entrevistas que le traemos para ustedes. Vamos a verlo. Lamentablemente hoy se cumple un mes del homenaje ese que hicieron, que a mí me cayó como una bomba de agua fría, horrible, porque pues ese señor violó a mi mamá y ese señor nos hizo mucho daño a la familia Cabañas, y yo solamente estoy hablando de mi entorno cercano, pero hizo mucho daño a todo el estado de Guerrero, hizo mucho daño y desapareció, mató y ejecutó a mucha gente. O sea, es imposible que alguien que nos representa en la actualidad no sepa quién fue él y quién es toda su estirpe de familia. Yo, como digo, obviamente tiene que ser recordado el señor, pero como lo que fue, como un gran genocida. Obviamente, o sea, no lo olviden porque no queremos que se vuelva a repetir. Me da mucha pena
porque ellos siempre han dicho que son de izquierda, los gobernantes de ahorita, pero no representan. El año pasado se cumplieron 50 años de la muerte de mi papá y obviamente yo dije, oh, mi gobierno de izquierda me va a ayudar con el homenaje a 50 años, porque gracias a todos esos hombres y a esas luchas, pues ellos están ahora ahí representándonos. Pero definitivamente no pasó. La verdad, la Secretaría de Cultura se portó muy mal con ese tema porque ya había una instrucción de la gobernadora que se me apoyara y al final son 25 murales, o sea, nada más nos dio unas latitas de pintura y dijo que porque ya no había presupuesto. Y a los pocos días empezaron a hacer murales por todo Guerrero. O sea, yo dije, ¿cómo? Entonces a ellos no les importa la historia. Eso fue el año pasado, ¿eh? No estamos hablando de hace un mes que hicieron el homenaje. Entonces sí, yo en lo particular me siento agredida, me siento ofendida y los compañeros están pidiendo una disculpa pública y no se ha dado, ya tienen 30 días y no se ha dado. Oye, si me equivoqué, como dicen ellos, me equivoqué en el calendario cívico, inmediatamente con esa humildad que nos representa a la izquierda, y pido una disculpa y digo, esto lo tengo que reponer y lo tengo que arreglar, porque así somos los de izquierda. Es bueno reconocer también que te equivocas, que te tropiezas, pero no lo han hecho, ya pasaron 30 días, y entonces pues ahí está, esa laguna histórica. En las comunidades habría conflictos internos y lo que Lucio llega es a intermediar, como si fuera la guerrilla una especie de gobierno, y la gente llegaba con Lucio a pedirle que resolviera conflictos, que si fulano se está peleando con Mengano por una tierra, tal familia tiene rencillas con la otra, lo que podemos ver en las grabaciones de la guerrilla que están registradas, que son las grabaciones de Lucio Cabañas, precisamente es ese esfuerzo por conciliar, por pacificar y por unificar en torno a un objetivo común que era hacer frente contra el PRI, que era hacer frente contra los caciques y que era anteponer todos esos conflictos que a Lucio le parecían que beneficiaban para la desunión, para la fractura de las comunidades y poder conformar un proyecto en común. Bueno, pues esta es la tensión que siempre hay, ¿no? Durante todo el proceso de la guerrilla. Y bueno, pues entonces en Lucio hay ese doble elemento, ¿no? Es un guerrillero, pero al mismo tiempo él sueña con una pacificación, con una democracia, con un no autoritarismo, ¿no? Hoy en día, y con esto cierro, ¿no? En la memoria a Lucio por ejemplo, el 2 de diciembre, se le homenajea como el comandante Lucio Cabañas. Pero, sin embargo, a Lucio no le gustaban las jerarquías militares. Lucio era una persona que soñaba con una sociedad igualitaria y por lo tanto Lucio jamás aceptó que le dijeran comandante. Para Lucio era ofensivo que le dijeran, oh, comandante, ¿no? Y él decía, no, aquí todos somos zancas, se decían, hermanos, ¿no? Entonces en la guerrilla estas jerarquías militares no eran como en la memoria, en los homenajes se piensa, ¿no? Y que esto tiene que ver con esa personalidad de un Lucio, pues que es un Lucio compasivo, que es un Lucio humano, que es un Lucio que no quiere el poder, ¿no? Que es un Lucio que se acerca precisamente más hacia el zapatismo, ¿no? Ese zapatismo que no tomó el poder cuando llegó a la Ciudad de México, ¿no? Con ese zapatismo, pues que retoma el STLN, ¿no? Y que de parte de comunistas como los de la Liga Comunista, pues era tachado como anarquismo, ¿no? Pero que desde esta perspectiva, pues es plenamente una ideología campesinista y zapatista de no buscar la toma del poder, ¿no? Pues bien, llegamos al final de este close-up. Muchas gracias por acompañarnos.
por dejar su like. Si no lo ha podido dejar aún, todavía está a tiempo de hacerlo, al igual que suscribirse al canal de Sin Embargo al Aire y del estudio B de Sin Embargo al Aire. No tiene ningún costo y podrá ver más contenidos como este y de los distintos programas que traemos y que realizamos siempre para usted. De mi parte le agradezco mucho que se haya dado el tiempo de quedarse a escuchar conmigo un poco sobre la vida de Lucio Cabañas Barrientos. No se pierda, igual, y haremos algo similar, un ejercicio de memoria para el próximo close-up. Ya Rodolfo Salas ahí estaba dando algunas pistas, así que le agradezco mucho, en verdad, acompañarme en este programa, en este miércoles 10 de diciembre, y nos vemos dentro de 8 días.